A todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta importante charla. Vamos a esperar 5 minuticos para permitir que otros participantes se puedan conectar. Bueno, entonces ya regresamos en 5 minuticos. Qué pena, buenas tardes. No. Siempre en una relación con un hombre que se llama Mauricio. Andrea está silenciada. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señora, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio liderado por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer en Adultos OICA. El tema de hoy es muy importante sobre las generalidades del sistema de salud en pacientes con cáncer de próstata
Y pues para eso tenemos a nuestra invitada, a la doctora Karen Cristina Narváez Osa. Doctora, bienvenida. La doctora es abogada egresada de Unisabaneta, con diplomado en la UPB. Actualmente es líder de representación y defensa de los pacientes de enfermedades huérfanas en FECOER. Es vicepresidente de Asociación Tejido Azul y conferencista en temas relacionados con legislación en salud y legislación de enfermedades huérfanas. Bueno, quiero hacer una pequeña recomendación para el desarrollo de esta charla. Invito a todos los participantes para que tengamos los micrófonos cerrados y las preguntas que tengan las vamos a dejar para el final de esta charla. Bueno, lo podemos hacer mediante el chat o al finalizar levantamos la manito y podemos prender cada uno el micrófono. Bueno, doctora Karen, la audiencia es toda suya. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Como les dijo Andrea, vamos a hablar de las generalidades del sistema de salud en paciente con cáncer de próstata. Voy a dividir mi charla en dos momentos. El primero es que vamos a hablar como de esas rutas y ese tamizaje del cáncer de próstata, porque aquí en Colombia pues hay rutas y modelos a seguir para todos los tipos de cáncer y en especial pues también para el cáncer de próstata, ¿cierto? Y luego el segundo momento pues les voy a hablar de una legislación puntual que los pacientes con cáncer, no importa si es de próstata o otro tipo de cáncer, pues tienen una legislación que le ofrece algunos beneficios, entonces para que ustedes miren si en estos momentos pues han podido acceder a esos beneficios o por el contrario pues le ha sido vulnerado ese derecho y yo ya pues en las preguntas les diré qué herramientas utilizar para que defiendan su derecho si en algún momento les ha sido vulnerado. Bueno. Hoy vamos a hablar del tema de cáncer de próstata, de la parte pues legislativa, ¿cierto? Como les decía, acá en Colombia y ahorita vamos a ver el marco normativo, desde el año 2010 se regula como todo sobre las rutas de atención de cáncer, ¿cierto? Infantil y de adulto. Y todos los modelos de atención, ¿cierto? Entonces, en el año 2010 fue como que salió la ley marco, que ahorita se las voy a nombrar, de todas esas rutas integrales en salud para el cáncer. Antes de iniciar, y como para familiarizarnos un poquito, quise traer a colación esta frase: el cáncer es una palabra, no una sentencia. ¿Y por qué? Porque les cuento que también en el 2019 me diagnosticaron cáncer, ¿cierto? Y yo sé que cuando a uno le dicen cáncer, uno lo asimila a muerte, ¿cierto? Uno le da muchísimo miedo cuando le dicen cáncer, incluso pues pueden haber también enfermedades muy graves, más graves que el cáncer, pero uno hay veces lo asimila así. Y hay veces el proceso pues como de aceptarlo, de vivirlo, tanto para el paciente como para la familia, no es fácil. Entonces quise iniciar con esa frase porque aunque no sea fácil, pues tenemos esperanzas. La salud acá en Colombia ha avanzado mucho, ¿cierto? Tenemos muchas tecnologías de salud para los pacientes, tenemos alternativas que nos permiten pues mejorar la calidad de vida y enfrentar esta situación de cáncer. Les cuento que yo también soy una paciente con una enfermedad huérfana, tengo hipertensión pulmonar, entonces obviamente cuando me diagnosticaron un cáncer yo decía, bueno, hipertensión pulmonar, una huérfana, más tener un cáncer, mi cáncer fue de tiroides, pero realmente pues lo logré vencer, me operaron, me hicieron una sesión de radioterapia y bueno, gracias a Dios tengo muy buena calidad de vida. Y ahorita vamos a ver con el tamizaje de próstata que entre más rápido se diagnostique el cáncer, ¿cierto? Pues van a haber más alternativas para que el paciente pueda vivir muchos años más y tener mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces, por eso ahorita les voy a explicar todo lo del tamizaje para que ustedes lo tengan en cuenta y la importancia del diagnóstico oportuno. Entonces, leyendo
muchos artículos del Ministerio de Salud decía que el cáncer de próstata es el más común en los hombres y constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer en población masculina y su aparición está directamente relacionada con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecer el cáncer de próstata, ¿cierto? Estas cifras que les traigo acá son del año pasado, porque no pude encontrar de este año. Entonces, en el Ministerio de Salud nos dice que en Colombia los 5 tipos de cáncer más comunes es el de mama, seguido del de próstata, que el año pasado fueron 14.460 casos. Luego le sigue colon y recto, estómago y pulmón, ¿cierto? Entonces, miren que el cáncer de próstata es bastante, pues tiene bastante prevalencia, ¿cierto? Entonces, hay que darle una importancia para poder diagnosticarlo, ¿cierto? Bueno, acá les voy a contar un poco del marco normativo, no me voy a detener a explicar cada ley, porque pues de ley de cáncer han salido resoluciones, decretos, sentencias de la Corte Constitucional y pudiéramos hablar pues una semana entera sobre el marco normativo del cáncer, ¿cierto? Pero aquí les traigo como las leyes más importantes y también las que hablan pues específicamente de las rutas y de los modelos de atención del cáncer de próstata. Entonces, ahora les decía que en el año 2010 salió una ley que fue la 1384 y la 1388, donde se declara el cáncer como una enfermedad de interés en salud pública y señala que la prestación de los servicios oncológicos se efectuará con bases en protocolos, en guías de práctica clínica que garanticen su atención integral, oportuna y pertinente, ¿cierto? Entonces, en el año 2010 inició todo este tema de esas rutas de atención donde decía que la atención para los pacientes con cáncer tenía que realizarse integralmente, ¿cierto? Bueno, luego en el año 2014 salió la resolución 418, donde se adoptan todas esas rutas integrales de leucemia en menores de 18 años. En el año 2015 salió la ley 1751. Esta ley es muy importante porque es la ley estatutaria en salud. ¿Y qué pasó con esta ley? Esta ley le dio un rango de constitucionalidad al derecho en salud, ¿cierto? Entonces la ley nos dice que todas esas rutas de atención para pacientes con cáncer, enfermedad huérfana y ciertos grupos poblacionales, pues debe fluir de la mejor manera y el paciente no tendría por qué tener barreras en el acceso a los servicios de salud, ¿cierto? Sabemos que estas enfermedades pues requieren de atención pronta, de tratamientos que sean suministrados sin ninguna dilación. Entonces esta ley es muy importante, aunque pues hay veces vemos que se presentan pues como algunas dificultades y algunas barreras al paciente al momento de acceder a los servicios de salud. Pero la quise traer a colación para que ustedes sepan que esta ley es muy importante y tiene ese rango de constitucionalidad al derecho en salud. Luego en el 2016 salió la resolución 429 con todas las políticas de atención integral en salud. En el 2016 y 2017 salió la resolución 3202 y allí está todo el manual metodológico para la elaboración del RIAS, la adopción del RIAS de cáncer de cuello y cáncer de mama. Pero en el 2017 también salieron todas esas rutas para el cáncer de recto y el cáncer de próstata, ¿cierto? Entonces es importante pues como consultar esto. Yo acá se las nombro, pero realmente pues el marco normativo es grande. Pero les voy a traer pues ahorita a colación como lo más importante. Y en el año 2018 salió la resolución 3280 y aquí nos adopta todos los procedimientos de detección temprana de cáncer de cuello uterino, mama, colon, recto y próstata, ¿cierto? Ese decreto ahorita lo vamos a ver porque ahí es donde nos habla de todo lo del tamizaje, ¿cierto? Y cómo se debía hacer, a partir de qué edades es importante pues realizar todos los exámenes en los hombres.
Y por último salió la resolución 1620 del 2020 que establece e implementa todos los mecanismos de cálculo y distribución de los recursos de la UPC para cánceres priorizados, ¿cierto? Como les digo, acá les traigo como las leyes más generales, pero son muchas, o sea, de cáncer han salido demasiada legislación, ¿cierto? En Colombia creo que pues tenemos un abanico importante que defiende como los derechos de los pacientes con cáncer. Bueno, entonces acá vamos a hablar de esta resolución, la 3280 del 2018, ¿cierto? Donde yo les digo que se adoptaron pues todos esos mecanismos de detención temprana. Y aquí nos vamos a detener pues en la detención temprana del cáncer de próstata. Entonces allí en la resolución nos dice que el objetivo es detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos a través de la realización de pruebas de tamización de oportunidad ajustadas a la edad del hombre, ¿cierto? Como les decía ahora, no solamente en cáncer de próstata, sino en todos los diagnósticos, pues la idea es un diagnóstico oportuno, temprano, para que esa persona pues vaya a tener mejor calidad de vida y sus tratamientos pues sean mucho más positivos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que la población sujetos son hombres entre 50 y 75 años, ¿cierto? Consultando pues ahorita vamos a ver cuáles son las pruebas del tamizaje. Pues estas pruebas también se pueden hacer a hombres a partir de los 40 años, pero si tienen factores de riesgo, ¿cierto? Factores de riesgo como antecedentes familiares, ¿cierto? Pero la idea es que se haga a partir de los 50 años si no hay antecedentes, pues como familiares que esa persona sea propensa de pronto a tener este cáncer de próstata, ¿cierto? Entonces aquí les voy a explicar cómo es la ruta. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque primero hay que brindar una información y una educación frente a la toma de las pruebas de tamización y la importancia de reclamar el resultado. Entonces, cuando a un paciente le van a hacer el tamizaje, ¿cierto? Ahorita vamos a ver qué es el tacto rectal y el PSA, que es el antígeno específico de próstata, el médico le debe explicar al paciente por qué le va a realizar ese examen, ¿cierto? No solamente decirle, no, le voy a realizar un antígeno o le voy a realizar un tacto rectal, sino decirle el por qué se lo va a realizar, ¿cierto? Eso es muy importante. Incluso en una conferencia también que estuve con un urólogo, él decía que si un paciente, por ejemplo, menor de 50 años, pues va a la consulta y solicita que le hagan el examen, pues le deben brindar toda esa información precisa, analizar muy bien el caso del paciente para mirar pues si se le hace o no, ¿cierto? Entonces, lo primero es brindar esa información clara. ¿Por qué? Porque muchos pacientes les da miedo realizarse el tacto rectal, porque creen que de pronto es un examen humillante, doloroso. Bueno, hay también muchos mitos y muchos tabú alrededor de esto, ¿cierto? Entonces, hay veces los pacientes ya cuando tienen unos síntomas muy avanzados es donde van y consultan, ¿cierto? Entonces, la idea es como hacerlo tempranamente y a partir de los 50 años, pues hacerme mis estudios que ahorita vamos a ver en cuánto tiempo pues se deben hacer, ¿cierto? Bueno, entonces se puede hacer, como les decía, la realización del tacto rectal. También el otro examen es el antígeno específico de próstata, ¿cierto? Ya si el paciente se los hizo, pues se debe hacer una gestión y una entrega de esos resultados. Y el profesional de la salud pues debe ser muy juicioso porque debe registrar toda la información, debe asignar la próxima cita o la remisión a otros servicios o a la ruta integral de salud para la población pues que esté en riesgo o ya tenga presencia de cáncer, ¿cierto? Entonces es muy importante pues identificar y llevar un correcto proceso de cada uno de los pacientes. Bueno, en el talento humano, estos exámenes, por ejemplo, el tacto rectal, pues lo puede hacer un médico general o un médico especialista en urología, pero ese médico general tiene que ser experto en realizar ese tacto rectal, ¿cierto? No puede ser cualquier médico, sino que sea experto en hacerlo, para que tengamos eso en cuenta, ¿cierto?
Muchos me dirán, no, pero ojalá sea el urólogo, pero bueno, el urólogo no puede atender tanta demanda, pues, cierto, de estos tipos de tacto rectal, entonces también se tiene que hacer en la atención primaria, pero sí tienen que ser médicos entrenados para poderlo hacer, ¿cierto? Para que ustedes sepan, pues, que tienen ese derecho. Bueno. Y acá vamos a hablar un poquito de la descripción de ese procedimiento, ¿cierto? Entonces, primero la ley nos dice que se debe realizar la evaluación clínica e identificación de factores y riesgos y síntomas individuales relacionados con el desarrollo del cáncer de próstata, con el fin de determinar si hay riesgo y sospecha de la enfermedad y determinar la conducta a seguir, tamización o proceder con un diagnóstico según los hallazgos, ¿cierto? Entonces allí pues el médico debe analizar ese cuadro clínico del paciente y de allí pues como tomar decisiones de lo que requiere ese paciente y enrutarlo, ¿cierto? Luego, informar los procedimientos a realizar y posible malestar que genera el tacto rectal. Por eso yo les decía que es tan importante que ese médico tratante les explique de qué se trata el tacto rectal, bueno, si de pronto hay posibles complicaciones, molestias, bueno, para que ese paciente esté totalmente seguro y esté informado del examen que se va a realizar, ¿cierto? Luego debe informar las conductas a seguir según los resultados de la prueba de tamización, ¿cierto? Mirar pues allí qué resultado se obtuvo y explicarle claramente al paciente. Les quise traer paso por paso la descripción del procedimiento porque me parece muy chévere como lo hacen las guías acá en Colombia para cada tipo de cáncer, ¿cierto? Y que el paciente esté enterado cómo debe hacer, porque uno hay veces va a la consulta y uno pues realmente no sabe absolutamente nada de las guías ni de cómo es el protocolo interno que se debe llevar para cada uno de los diagnósticos. Bueno. Luego, entregar a los hombres un carnet que incluya la fecha de tamización, ¿no es cierto? El profesional que realiza ese procedimiento, información frente a la importancia de regresar por el resultado de la prueba y decirle pues como todos los derechos y deberes en salud que tiene. Y ya debe registrar en el sistema de información del programa de cáncer de próstata y en todos los registros administrativos vigentes, todo ese componente de tamización que debe incluir mínimo fecha de tamización, fecha del tacto rectal, fecha del informe del PSA, resultados del tacto rectal y del PSA, ¿cierto? Entonces miren que va paso por paso, ¿cierto? Y el registro de todos estos datos es muy importante para llevar un adecuado, como les dije ahora, un adecuado proceso de cada uno de los casos. Bueno, entonces acá traemos, la misma ley nos trae la tabla de, por ejemplo, el examen clínico de la próstata, o sea, del tacto rectal, se debe realizar entre los hombres que estén de 50 y 75 años, ¿cierto? O menores de 40 con factores de riesgo, como les decía ahorita, antecedentes familiares o que sean de raza negra. Acá no lo tengo muy claro, de pronto ustedes ahorita en la conversación que vamos a tener en preguntas y respuestas, estaba leyendo que, o sea, la ley nos dice que de la raza negra, pero que según las estadísticas y todo lo que ha reportado el Ministerio de Salud Social, pues también hay otras razas que a lo largo del tiempo se ha demostrado pues que también les puede dar cáncer de próstata y que no significa que sea más prevalente en la raza negra, ¿cierto? Ahorita de pronto ustedes me aclaran eso, pero eso fue pues como lo que pude consultar, que según las estadísticas del Ministerio de Salud no significa que porque sea de raza negra pues haya más prevalencia acá en el país de cáncer de próstata. Bueno, y el antígeno prostático en sangre y la realización del tacto rectal por parte del profesional en medicina general entrenado, ¿cierto? Dijimos que tiene que ser una persona entrenada. Acá la ley nos dice que debe ser con una frecuencia de 5 años, ¿cierto? Pero depende de la situación de cada paciente. Yo sé que hay unos niveles, ¿cierto? Que le indican al especialista, al urólogo, cada cuánto se debe realizar este tamizaje, ¿cierto?
Si el tamizaje pues salió bien, los exámenes salieron bien, pues el paciente no puede volver donde el médico a los 3 meses a decirle que se lo repita, ¿cierto? Si no tiene síntomas ni nada. Eso ya lo determina pues como el médico en cada cuánto tiempo se lo debe hacer, ¿cierto? Porque yo sé que esa prueba del antígeno, según el resultado, pues ya el médico decide si es en 1 año, en 2 años, en 3 años. Bueno, la ley nos dice que cada 5 años, pero eso ya pues yo creo que también es a criterio del médico tratante, ¿cierto? Entonces, en los hombres que son susceptibles de la tamización, se debe hacer lo siguiente. Entonces, primero se debe solicitar el antígeno prostático, ¿cierto? Para que cuando asista a la consulta de medicina general ya esté disponible ese resultado y se proceda a la realización del tacto rectal, ¿cierto? Esa es una opción. O la otra opción es que si ese paciente va por consulta de medicina general, pues primero se realiza el tacto rectal y luego se solicita el PSA, ¿cierto? La ley dice que se debe realizar después de los 10 días de realizado el tacto rectal, ¿cierto? Entonces hay como esas 2 opciones para que ustedes las tengan allí. Bueno, entonces, si los resultados de los 2 exámenes son normales, se comunicarán esos resultados al usuario y se fijarán los controles a seguir, ¿cierto? Eso se los debe informar su médico tratante. Si ese resultado del antígeno prostático es anormal, pero el tacto es normal, se repetirá un nuevo antígeno en el curso de los siguientes meses, ¿cierto? Si persiste elevado, se remitirá y gestionará la consulta con el especialista en urología en un tiempo no mayor a 4 semanas, de acuerdo a lo definido en la ruta integral, ¿cierto? Del paciente con cáncer de próstata. Pero acá, pues esto de pronto también puede variar porque ya el médico tratante, pues como les digo, según la condición de cada paciente, pues ya va tomando sus decisiones. Esta es la ruta, ¿cierto? Y obviamente sí se rige por este protocolo, pero en algunos casos, pues ya el médico tiene como ese libre también albedrío de decidir según la gravedad de cada paciente. Ustedes saben que la ley es general y en la ley pues se pueden escapar muchas cosas, pero entonces el médico tendrá pues también como el libre albedrío de decidir, ¿cierto? Y miren acá, lo último que nos dice, pues como toda esa ruta integral nos habla de los instrumentos, insumos y dispositivos, ¿cierto? Entonces miren que cuando se va a realizar el tacto rectal, se debe hacer en un ambiente de privacidad, ¿cierto? Con guantes de látex, bata desechable, como con todos los cuidados pues que se requiere de asepsia, lubricante, uso médico con o sin anestésico local. Entonces, por eso es la importancia de que el médico explique al paciente ese procedimiento, ¿cierto? Y que donde se lo realicen, pues tengan como todas las condiciones necesarias para que el paciente se sienta en privacidad, cómodo. Bueno. Y finalmente, esto lo iniciamos pues con todo el tema de la ruta diciendo que donde realicen el examen o la IPS, pues donde hagan todo este proceso, debe disponer de material de información, de educación, de comunicación, deben tener allí cartillas, manuales o rotafolios que permitan entregar información y que se puedan comprender todos los procedimientos para la detección temprana del cáncer de próstata, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de la educación en este tema, ¿cierto? Para que los pacientes se sientan cómodos, para que lo hablen con sus familiares, ¿cierto? Y se sientan con la plena libertad de poder realizarse el tacto rectal y el antígeno, ¿cierto? Que vuelvo y repito, el, el diagnóstico oportuno es muy importante, ¿cierto? Entonces acá pues termina como esta ruta, ¿cierto? De la resolución 3202, ¿cierto? Como les digo, pues también estaba la otra resolución que nos habla de los modelos como de atención y de que esa ruta tiene que ser fluida y que el paciente tiene que ser atendido
pues como por los especialistas en el menor tiempo posible, entregarle sus medicamentos a tiempo, ¿cierto? Pero sabemos que no solamente es en cáncer de próstata, sino que debe ser así. El sistema de salud debe ser fluido así para todos sus afiliados, ¿cierto? Entonces, por eso no quise ahondar mucho en esos detalles, porque ahorita si ustedes de pronto tienen barreras en el acceso al servicio de salud, pues me dicen y ya les explico pues cómo las pueden resolver. Bueno, y ya vamos a ir con la segunda parte de la charla, ¿cierto? Que yo les dije a ustedes que había una legislación especial para pacientes con cáncer. Entonces, vamos a hablar de la exoneración de copagos y cuotas moderadoras. ¿Y por qué quise traer a colación este tema? Porque el año pasado salió un decreto, el 1652 del 2022, y allí están enlistados unas patologías y grupos poblacionales que están exentos de pagar cuotas moderadoras y copagos. Y dentro de esas excepciones está la atención integral a los pacientes con cáncer. Entonces, ustedes saben que cuando uno va donde el médico y, por ejemplo, se va a hacer un examen, paga 4.100, ¿cierto? Si gana de 1 a 2 salarios mínimos, porque eso depende, pues, como del rango salarial de cada persona, que ahí es donde realiza el pago de la cuota moderadora o del copago. Pero aquí les voy a explicar un poquito de qué se trata cada una de ellas. Entonces, la cuota moderadora hace referencia a un aporte en dinero que debe ser pagado por todos los afiliados, ¿cierto? Entonces, en el régimen contributivo, los afiliados, tanto cotizantes como beneficiarios, deben pagar cuota moderadora. En el régimen subsidiado no se paga cuota moderadora porque en el régimen subsidiado no hay cotizantes ni beneficiarios, ¿cierto? Solamente está pues como afiliado el grupo familiar. Entonces, en el régimen subsidiado solamente se pagan escopagos, no cuotas moderadoras. ¿Y cuándo se paga una cuota moderadora? Cuando se asiste al médico general, al especialista, cuando se reciben medicamentos, al tomarse exámenes de laboratorio, radiografías, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo de esa cuota moderadora? Pues regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, ¿cierto? Y como les dije ahora, pues esa cuota moderadora varía según los salarios mínimos que gane cada persona. Y los copagos son aportes en dinero que debe realizar únicamente los beneficiarios del cotizante. Entonces, cuota moderadora la pagan cotizantes y beneficiarios, ¿cierto? En el régimen contributivo. Y los copagos solamente los pagan los beneficiarios de los cotizantes. ¿Y cuándo se paga un copago? Cuando hay una hospitalización, un procedimiento, un tratamiento quirúrgico, se debe pagar ese copago, ¿cierto? Y los copagos también se pagan en el régimen subsidiado. Entonces, ¿qué pasa con este decreto que les dije ahora? Los pacientes que estén en esa atención integral y sean pacientes de cáncer están exonerados de pleno derecho de pagar estos copagos y cuotas moderadoras. Lo dice la ley, el decreto 1652. Ustedes lo pueden consultar y ahí van a ver atención integral de pacientes con cáncer, ¿cierto? Entonces eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta que tienen ese derecho. En caso de que estén en este momento, pues en esa atención integral y les estén cobrando copagos y cuotas moderadoras, pues en primer lugar me puedo dirigir a la EPS por medio de un derecho de petición y decirles que existe este decreto y que yo estoy exonerada. Si aún así con ese derecho de petición pues me dicen que no soy exonerado o guardan silencio, puedo acudir a la acción de tutela para solicitar esa exoneración de copagos y cuotas moderadoras, ¿cierto? Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta. Incluso reiteradas sentencias de la Corte Constitucional también lo dicen, que el paciente con cáncer debe ser exonerado de copagos y cuotas moderadoras. ¿Y por qué? Porque muchas veces pues un paciente con cáncer no puede trabajar, hay una persona que está al cuidado y tampoco lo puede hacer, los recursos de la familia
pues son pocos y los gastos son altos, la carga económica es alta, entonces pues por eso ya tenemos esta ley que nos ampara, aunque antes de esta ley pues también el cáncer estaba allí dentro de esas excepciones. Y acá les voy a hablar también del transporte intermunicipal. Es que estos dos temas, tanto de transporte intermunicipal como la exoneración de copagos, pues me parece demasiado importante tocarlos siempre en mis charlas, independientemente de la población a la que me esté dirigiendo, ¿cierto? Porque son derechos que tienen los pacientes dentro del sistema de salud, ¿cierto? Entonces, el transporte intermunicipal es cuando, por ejemplo, un paciente está en una vereda, está en un pueblo, está en un municipio donde no le pueden brindar esa atención integral porque no existen los profesionales idóneos ni las instituciones, ¿cierto? Entonces, como no existe allí donde atenderlo integralmente, pues a ese paciente lo remiten a otra ciudad, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, la EPS debe pagarle al paciente ese transporte intermunicipal, ¿cierto? El transporte intermunicipal está dentro del plan de beneficios de salud y como lo vamos a ver en esta diapositiva, no requiere prescripción médica. Es muy claro esa ley jurisprudencial que no requiere prescripción médica porque muchas EPS le dicen al paciente, yo para poderle suministrar a usted ese transporte, usted me tiene que traer orden del médico tratante y eso no tiene que ser así. No se necesita orden porque está primero dentro del plan de beneficios y la Corte dice que atendiendo a todo el funcionamiento del sistema de salud, que es prescripción, autorización y prestación, la EPS inmediatamente vea que debe mandar a un paciente a otro territorio porque allí no prestan ese servicio integral, debe asumir ese transporte, ¿cierto? Sea terrestre o sea aéreo, porque hay veces hay pacientes que se deben trasladar por avión. Entonces, mirar como toda esa situación, pero no se requiere orden del médico. Y otra cosa es que tampoco le tienen que exigir al paciente capacidad económica, ¿cierto? Puede ser un paciente que se gane, digamos, 4 o 5 salarios mínimos, pero en este transporte intermunicipal no se requiere demostrar capacidad económica. ¿Por qué? Porque está dentro del plan de beneficios de salud y todo lo que esté dentro del plan de beneficios de salud no se requiere demostrar capacidad económica. Contrario a lo que no está cubierto por el plan de beneficios de salud, que ahí sí se requiere demostrar incapacidad económica para que me lo puedan suministrar, ¿cierto? Entonces, este tema del transporte intermunicipal a mí me parece muy importante porque no se nos puede convertir en una barrera en el momento de acceder a los servicios de salud, porque muchos pacientes sí tienen su cita, sí le programaron la cita para que le suministren el medicamento, en fin, y ese paciente por los altos costos del transporte, pues no se puede desplazar y pierde su cita, pierde su tratamiento. Entonces, para que sepan que esto lo debe cubrir la EPS, pero tiene que ser intermunicipal, ¿cierto? Debe ser de una ciudad a otra, de un municipio alejado, porque muchos me preguntan, Karen, pero es que yo vivo, por ejemplo, digamos, una ciudad que es Bucaramanga y estoy en Piedecuesta, pero es que Piedecuesta pertenece al área metropolitana de Bucaramanga, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues no ingresa como en el transporte intermunicipal. O pacientes, por ejemplo, que están en Medellín y viven en Envigado, ¿cierto? Un ejemplo, pues de Envigado a Medellín, la EPS no debería asumir eso porque es transportes, pues como de municipios alejados a otra ciudad, ¿cierto? Pero también hay otra opción. Si hay pacientes que también se les convierte en una barrera, y no acuden a las citas, a las terapias, porque no tienen dinero para trasladarse excepcionalmente, se puede pedir a la EPS, ¿cierto? Cuando es dentro de la misma ciudad, pero ahí sí le tengo que demostrar incapacidad económica, ¿cierto? Porque ese transporte dentro de la ciudad sí no está dentro del plan de beneficios de salud.
Entonces, ahí sí tengo que demostrar incapacidad económica, ¿cierto? Eso es supremamente importante. Y no solamente si yo tengo pues solamente 2 citas al mes, no. Es cuando son terapias constantes, hay pacientes que en una semana se tienen que desplazar 4 veces, en un mes 16, 18 veces, porque he tenido pacientes que me consultan eso, ¿cierto? Y en su familia pues ganan un mínimo y no tienen con qué asumir todo este costo. En esos casos especiales yo les digo, listo, vamos a solicitarlo y le explicamos al juez muy juiciosamente mis ingresos, porque como les digo, ahí sí hay que demostrar capacidad, incapacidad económica, ¿cierto? Ahí sí la tenemos que demostrar. Entonces, ya sabemos que acá pues les traía en esta diapositiva que en esas áreas geográficamente alejadas se destina una prima adicional por dispersión geográfica, ¿cierto? Para que se puedan cubrir pues como todos esos transportes con cargo a ese rubro. Y en los lugares donde no se reconozca esa prima, pues se debe pagar por la unidad de capitación básica, ¿cierto? Esto lo traigo a manera de información porque pues realmente el paciente debes acceder a ese derecho que tiene, a ese servicio, y ya pues el sistema mira de dónde proporciona ese dinero, ¿cierto? Eso ya el paciente pues no puede tener esas trabas administrativas ni económicas dentro de su ruta, pero se los traigo pues como a manera de información. Voy a mirar acá la hora. Bueno, yo creo que ya, Andrea, se fueron los 40 minutos. También, si desean, hablamos un poquito ahorita, después como de las preguntas, si tienen dudas de los insumos, ¿cierto? Porque sé que muchos pacientes con cáncer requieren pañales, sillas de ruedas, pañitos húmedos, cremas antiescaras. Entonces, si quieres, ahorita les explico todo ese tema que me parece súper importante, porque salió una sentencia de la Corte Constitucional donde nos dice que para alguno de estos insumos, excepcionalmente, no se necesita orden. ¿Y por qué dijo la Corte eso? Porque muchos pacientes me dicen, Karen, es que voy a la EPS y el médico me dice que no me puede prescribir los pañales y el paciente no contó el esfínteres. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Entonces, si quieren, vamos con la sesión de preguntas y respuestas y ahorita les hablo un poquito de los insumos, Andrea, como quieras. Bueno, doctora, vale, muchas gracias. Por lo pronto tengo 2 preguntas. Carolina nos preguntaba que cada cuánto debe tener cita el paciente con el doctor, ¿sí? No sé si de pronto lo que dijo la doctora le quedó claro o si la doctora nos regala otra vez la respuesta a esa pregunta. Sí. Bueno, yo acá les decía que es depende, ¿cierto? O sea, la ley dice que si, por ejemplo, el tacto rectal salió bien, el antígeno también, pues ya el médico puede decirle al paciente que vaya en 4 años, ¿cierto? A volverse a realizar pues como todo este tamizaje, porque pues si no hay síntomas ni nada, pues también sería un gasto muy grande para el sistema de salud estar realizando tamizajes cada 5 y 6 meses y ya los exámenes demuestran pues que la condición del paciente está bien. Yo les decía ahora que es que yo no recuerdo bien cómo es el examen del antígeno, Andrea. Creo que si es menor de 1, el paciente está bien y entonces ya el médico le dice que puede regresar en 4 o 5 años. Si es mayor de 1 a 3, creo que dice que en 2 años. Bueno, no me sé bien lo del examen, pero eso sí es dependiendo de cada caso clínico, ¿cierto? Que ya el médico mira con los exámenes cada cuánto debe consultar el paciente, pues al urólogo o al médico general. Ok, doctora, quiero pedirles un favor, si me pueden colaborar, les envío un link de una pequeña encuesta mientras que vamos resolviendo las preguntas que tenemos. Por favor, me colaboren. También les quiero recordar que esta charla queda grabada y pueden visualizarla en nuestra página de Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, doctora, el señor Roberto Castillo nos levantó la manito. Yo creería que para hacernos una pregunta. Entonces, si está por ahí el señor Roberto, ¿para qué?
Don Roberto. Bueno, Carolina Montoya nos está levantando la manito, doctora, entonces le damos la palabra. Hola, Buenas Carolina, tardes. ¿cómo estás? Buena tarde. Mira, sí, tengo es con respecto de lo del transporte. Mi papá tiene cáncer de próstata y a él nunca le han autorizado que la EPS le dé el transporte porque siempre ponen quejas que necesitan la orden médica, que necesitan el MIPRES, bueno, ponen miles de cantidades de problemas. Y otra cosa son los pañales. Tampoco desde septiembre no le entregan pañales a él. Carolina, ¿tú dónde vives? En el Líbano, Tolima. Él es de la EPS Ecoxus. ¿Y a dónde te tienes que desplazar? A Ibagué le han puesto citas con el oncólogo y con cuidados paliativos, con todo lo que concierne con lo del tratamiento, pero no. Una vez, eso fue el año pasado, fui para el transporte y la EPS me dijeron que no, que eso no se podía porque necesitaban el MIPRES, necesitaban la orden, todo, y se llevó eso y no, pusieron miles de trabas para ese proceso. Bueno, ya te respondo a eso. ¿Y de los pañales tienes orden o no la tienes? Sí, yo tengo la orden, pues en ese momento no la tengo la de este año aquí, pero sí tengo la de septiembre. Ok, perfecto. Bueno, entonces en el primera pregunta del transporte, Carolina, como te tienes que desplazar hacia Ibagué, tienes el total derecho de que la EPS les dé ese transporte, incluso si el paciente no se puede movilizar por él solo, tiene alguna condición de discapacidad, el transporte también se lo deben dar al cuidador, ¿cierto? Como te digo, no requiere orden, no requiere MIPRES. Entonces, en el caso de que no te lo quieran autorizar, entonces sí se debe acudir a la acción de tutela para poderlo lograr por allí, ¿cierto? En muchas veces pues toca acudir a esta acción constitucional porque hay una negación reiterada de la EPS, ¿cierto? Entonces te da la opción de poner acción de tutela para que te puedan dar los transportes, ¿cierto? Sí, mira, perdón, la interrumpo. Yo puse tutela cuando fui para lo del transporte que él necesitaba en cuidados paliativos, porque él ya estaba perdiendo movilidad y todo eso. No, yo puse tutela y es la hora que esa tutela ni siquiera ha salido ¿Y cuándo el la fallo. pusiste? No, eso fue como en agosto del año pasado. Ve, me parece muy raro, Carolina, porque los fallos de tutela el juez tiene 10 días hábiles para poder fallar. ¿Sabes en qué juzgado Sí, porque tienes el caso? en el juzgado segundo del Líbano, Tolima. Pero mire que ellos me dijeron fue que la EPS nunca contestaba. Llamaban al gerente de COSUS y no, él nunca contesta. Jessy, él se llama Jessy algo, no me acuerdo. Pero que él nunca contesta, entonces allá lo que me dijeron es que cómo iban a proceder ellos si la EPS nunca contesta. Es que nunca, que uno diga, ay, contestaron y dijeron esto, no, nunca hacen eso. Carolina, mira, cuando el juzgado, ¿cierto? Un juez le da 2 días o 3 días hábiles a la EPS para que se defienda sobre esa acción constitucional. Si la EPS guarda silencio, significa que está de acuerdo con mis pretensiones. Entonces, un juzgado en ningún momento puede decir, no voy a fallar porque la EPS no me responde, ¿cierto? No, o sea, si no responde, igual tiene que haber un fallo y el fallo me lo van a conceder a mí porque la EPS guardó silencio. Entonces yo te recomiendo escribir un correo al juzgado que te respondan también por medio de correo electrónico, pero la obligación de ese juzgado es fallar esa tutela. No importa que la EPS no haya dado respuesta. Y en cuanto a los pañales, pues, bueno, tú me dices que ahí también incluiste lo de los pañales, ¿cierto? Entonces, escribirle al juzgado un correo porque es obligación de ellos que te salga la tutela. Sí, en esa tutela se puso lo de los pañales, incluso lo de la ensalutamida que no se la daban, esa ya se la dieron, esa sí.
pero entonces todo incluido en una tutela integral, se puso por todo. Ujú. Sí, te recomiendo eso, Carolina. Hay que hacer un correo al juzgado urgente porque ellos tienen que fallar. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Con gusto. Doctora, ellos preguntan mucho sobre los insumos, ¿sí? Pues no les han aprobado todavía. ¿Qué va a pasar con eso? Que creo que la doctora dijo que ahorita nos iba a hablar sobre el tema. También están preguntando, estoy diciendo generalmente, dónde pasar los documentos para el tema del transporte intermunicipal. Y bueno, esas dos preguntas así como general que lo están haciendo muy repetidamente. Ujú. Bueno, entonces si quieres, hablamos de la parte de los insumos, ¿cierto? Ok. La sentencia que nos habló de esto es la 508 del 2020, para que ustedes la consulten. Es una sentencia unificadora, es U508 del 2020. ¿Qué significa unificadora? Que la Corte Constitucional cogió 40 sentencias que hablaban del mismo tema y las unió en una sola y sentó un solo precedente sobre el tema de insumos. Entonces, ¿de cuáles insumos de insumos y de unos servicios? Entonces, ¿de cuáles nos hablaron allí? Nos hablaron de los pañales, sillas de ruedas, pero de impulso manual, porque también hay sillas de características especiales, ¿cierto? Entonces, de los pañitos húmedos, cremas antiescaras, servicio de enfermería domiciliaria y transporte intermunicipal. Entonces, ¿qué dijo la Corte sobre los pañales, la crema antiescaras y la silla de ruedas de impulso manual? Dijo lo siguiente: si el paciente fue donde el médico tratante, ¿cierto? Porque hay pacientes que van donde el urólogo, el médico general, bueno, van de varios especialistas y todos les dicen que no les pueden dar orden ni de pañales, ni de crema antiescaras o de las sillas de impulso manual. Entonces, en el caso de que el paciente haya agotado todas las posibilidades y ningún médico tratante le haya dado la orden de estas tres cosas, el paciente puede optar excepcionalmente por solicitarlo al juez por medio de una acción de tutela. ¿Y cómo lo debe hacer? El primer requisito es que debe demostrar un hecho notorio. ¿Y qué significa eso? Si yo, por ejemplo, no controlo esfínteres y en mi historia clínica dice, paciente tal no controla esfínteres porque tiene vejiga neurogénica o porque tiene enfermedad renal crónica, ¿cierto? En todas las historias, cuando el paciente no controla esfínteres, dice. Entonces, para el juez, eso ya es un hecho notorio. Si no controla esfínteres, necesita pañales, ¿cierto? Si en la historia dice que el paciente está en cama, no puede movilizarse, no puede ir solo al baño, bueno, está allí, no puede caminar, pues ese es un hecho notorio para el juez que demuestra que el paciente pues no puede caminar y necesita de algún apoyo para hacerlo. Y uno de los apoyos es la silla de ruedas. Entonces, pegarnos como de todas esas noticas de la historia clínica que nos van poniendo los médicos y de allí tener los insumos para yo poderle pedir al juez por medio de tutela esas tres cosas: pañales, crema antiescaras y la silla de ruedas de impulso manual. ¿Y por qué puedo pedir esas tres cosas excepcionalmente sin orden? Ustedes saben que todo, para uno ir ante un juez, ante una EPS, pues necesita orden del médico tratante. ¿Por qué? Porque el médico tratante es el profesional idóneo para decir qué necesita el paciente, ¿cierto? De lo contrario, pues no se pueden pedir. Pero en estas tres insumos, pues la Corte dijo eso porque en todas las sentencias que analizó, se pudo visualizar que muchos pacientes tenían esa barrera, no tenían ni siquiera orden y necesitaban sus pañales y sus cremas. ¿Y qué decía la Corte? Pues ni los pañales, ni la crema, ni la silla de ruedas les va a curar la enfermedad, pero es que esos apoyos son tan importantes para un paciente tener mejor calidad de vida. Imagínense en un paciente en cama sin su crema, que se pele, que le salgan escaras. A mí me han mandado unas fotos de unos pacientes en unas condiciones terribles, les dan infecciones y hasta pueden morir de una infección por una escara. Entonces estos insumos tienen una gran importancia, ¿cierto? Entonces vuelvo y les repito, en caso de que tengan barreras y no tengan orden, lo podemos pedir excepcionalmente por tutela.
porque está dentro del plan de beneficios de salud. Y acá también les voy a dar un tips. Cuando hay una resolución acá en Colombia donde está todo el paquete de los que está incluido todo del plan de beneficios de salud. Y hay otra resolución con las exclusiones, ¿cierto? Que hay unas cosas que están excluidas de pleno derecho de darlas. Pero entonces cuando ustedes buscan pañales en la resolución, no aparecen dentro del plan de beneficios. Pero si ustedes buscan en las exclusiones pañales, tampoco aparece. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Lo que no esté expresamente excluido, se considera incluido. Entonces, de ahí es que la sentencia cobra pues como toda esa importancia. Y en cuanto a los pañitos húmedos, si ustedes buscan la resolución de exclusiones, sí están taxativamente excluidos los pañitos húmedos. Los pañitos húmedos para pedirlos por tutela sí requieren orden del médico tratante, ¿cierto? Los pañitos húmedos sí requieren orden. Pero la silla, ni los pañales, ni la crema antiescaras necesitan orden, pues si no la han logrado conseguir. El transporte intermunicipal tampoco necesita orden. Ese sí no la necesita en ningún caso. Y la enfermería domiciliaria, también en casos muy puntuales, se puede solicitar sin orden, ¿cierto? También demostrando de que el paciente está en cama, tiene de pronto alimentación asistida, bueno, necesita ponerle medicamentos cada determinado tiempo y necesita ese servicio de enfermería, también se puede demostrar por un hecho notorio, ¿cierto? Pero como les digo, hay que analizar cada caso, uno sentarse con el paciente, la familia, hacerle varias preguntas y de allí decidir si podemos poner tutela o no, porque estas tutelas sí tienen que ser muy bien justificadas, ¿cierto? Para que el juez nos pueda dar una respuesta positiva. Y les decía ahora que las sillas de ruedas, pues de características especiales, esas sí necesitan orden porque ustedes saben que es el fisiatra el que dice a cuántos grados gira, cómo necesita el paciente poner sus manos, sus pies, su postura, entonces esa sí necesita orden. Entonces eso es lo que les puedo decir así a manera muy general. No sé si les quedó claro, ¿tienen alguna dudita respecto a eso? Doctora, acá tengo una pregunta y es de Ana y Rafael. Ellos dicen que si la EPS no tiene la infraestructura, que ellos cómo hacen para, o sea, si la EPS cuando remite garantizan el transporte y el hospedaje. Ya hablamos del transporte, pero el hospedaje también lo garantiza. Sí, o sea, si el paciente, por ejemplo, vive en una zona muy alejada, ¿cierto? Y supongamos para ir a realizarse el examen se demora 5 o 6 horas y para regresar también, ¿cierto? Entonces en un día de pronto no le va a dar para regresar a su hogar, la EPS debe asumir también el hospedaje del paciente y de su cuidador. Sí, lo debe asumir. Ok, gracias, doctora. Tenemos al señor Hernando Palacios desde hace rato levantando la manito. ¿Le podemos dar la palabra, por favor? Señor Hernando, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hablar, Hernando Palacios? Claro, sí, señora. Es que le quería hacer una pregunta a nivel como legal del tema de los que están tratando. Tenemos una situación con mi papá, fue que él estuvo muchos años con el urólogo, supuestamente con la próstata controlada. O sea, el primer diagnóstico que dieron fue hiperplasia prostática benigna. Y cuando como tenía el antígeno tan alto, le mandaron la inyección Leuprolide, ¿cierto? Y él estuvo muchos años en control con el urólogo con Leuprolide. Entonces se la mandaban 1, 2, 3 meses, dependiendo, hasta que le bajara el antígeno. Y así estuvimos varios años, hasta que un día dijeron que él tenía cáncer de próstata. No nos habían dicho que era cáncer de próstata, que esa inyección era oncológica, que era como una quimioterapia. Realmente fue pues como mal manejo por parte de la entidad. Entonces, a raíz de todo esto, nosotros decidimos consultar por Inbanaco con un urólogo especialista en cáncer de próstata, porque además él ya le ha hecho metástasis a la columna y tenía algo en los pulmones, en la parte del tórax. Entonces, buscamos un especialista aquí en Cali
que abarcara pues todo lo que él tenía y lo encontramos en Imbanaco. Fuimos a la consulta con el especialista y él ordenó iniciar un tratamiento con Leuprolide y con enzalutamida. Desde el momento que iniciamos el tratamiento, pues la mejoría fue 100%, bueno, 80% en el estado pues de salud, de caminar y todo lo demás. Pero no hemos logrado que la EPS autorice esas valoraciones con ese especialista fuera de la clínica Rey David, que es el que tienen ellos, porque dicen que no nos han negado el servicio, que él tiene acceso al oncólogo clínico de la Rey David, que iba a mandar otro tratamiento, tiene acceso a los urólogos de la Rey David, pero realmente esos urólogos, pues en su momento no hicieron lo que tenían que hacer, o sea, le hicieron un tratamiento intermitente, que lo que hizo fue avanzar la enfermedad y hasta llegar a la metástasis. Entonces no hemos logrado, no sé si de la parte jurídica o legal que usted maneja, nos pueda indicar qué hacer en ese caso. O sea, nosotros estamos pagando las consultas. Hemos logrado, que es bastante, al menos importante, que nos transcriban las órdenes para que nos den los medicamentos, porque los medicamentos son muy costosos. O sea, que al menos estamos recibiendo los medicamentos, pero nos toca hacer el trámite por ellos. Porque igual él está yendo, varias veces ha ido a consulta mensual, o lo máximo son cada 3 meses. Cada 3 meses tenemos que pagar 250.000 pesos, que en teoría es poquito para lo que vale el medicamento, pero pues realmente son muchos los gastos y no sabemos cómo lograr que la EPS realmente nos pueda garantizar también esas valoraciones. Van a decirle que... Bueno. Espere. Bueno, entonces para responder tu pregunta te digo lo siguiente. La ley acá nos dice que los pacientes tienen libre escogencia de IPS, ¿cierto? Ah, bueno, dame un segundito. Eso también. Yo puse en la tutela que les puse la libre escogencia de IPS, porque yo inclusive sé que ellos tienen contrato con Imbanaco, que ellos nos dicen, y la ley dice que tiene que ser con contrato de la EPS, pero ellos nos dicen que específicamente con ese profesional no tienen contrato. O sea, ellos tienen contrato con Imbanaco para otras cosas. Inclusive mi papá ha ido a Imbanaco a otras valoraciones diferentes de otros especialistas. Nosotros acudimos a eso, pero entonces se pegan es que ellos no tienen contrato para ese especialista en Imbanaco. Pero en la tutela ya te salió el fallo. Nosotros enviamos, empezamos con el derecho de petición y alcanzamos a hacer la tutela. Ay, ya no me acuerdo porque hemos volteado tanto, pero lo que ellos dijeron era eso, que no habían negado en ningún momento el servicio. O sea, se pegaron de eso, pero nosotros sí colocamos lo de la libre escogencia de IPS y explicamos las razones y mandamos todo. Bueno, o sea, ya tú la tienes clara de que acá en Colombia hay libre escogencia de la IPS Sí. siempre y cuando haya contratación con esa IPS, ¿cierto? Ajá, pero entonces yo no sé, en esa parte de que el especialista no también abarca. O sea, es que yo no he logrado encontrar donde diga que o sea, ellos tienen contrato con la entidad, pero para ciertas cosas. La ley los puede obligar a que, ya que tienen contrato ahí, hagan un contrato con ese especialista. Es que no encuentro nada sobre eso. Bueno, primero, a mí me gustaría mirar ese fallo, qué fue lo que solicitaste, porque no me queda muy claro si hay un fallo o no al respecto, ¿cierto? Si No, hay yo una creo que la tutela excepción. como tal no, porque creo que alcanzamos a llegar. Ay, creo que la señora se salió. Creo que Andrea, sí, ¿estás por la allí? llamé. Sí, yo estoy, sí, acá estoy, doctora. Creo que sí se le cayó como la... Ujú. Bueno, pero como para dejar ya la idea así como clara para todos, lo que les decía, tenemos libre escogencia de IPS mientras tanto haya contrato con ella, ¿cierto? La EPS tenga contrato con la IPS. Hay una excepción donde si no hay contrato puedan remitir el paciente allí. ¿Y cuál es esa excepción? Si en esa IPS donde van a atender el paciente no tienen las condiciones para hacerlo, ¿cierto? Porque el médico no conoce bien la patología, porque allí pues no son expertos en ese tema, se podría también pedir el cambio de IPS, aunque no haya contrato, ¿cierto? Para que el paciente pueda ser atendido integralmente.
pero como les digo, también tiene que ser bien sustentada, porque si yo no sustento bien al juez, pues el juez me va a decir lo que nos estaba diciendo la señora. No es que no le están negando el servicio. Allá hay urología, la están atendiendo, entonces yo no le voy a ordenar pues como a conceder ese derecho. Entonces, por eso les digo, en una tutela siempre mirar muy bien el caso del paciente y sustentarlo muy bien al juez, ¿cierto? Porque hay casos pues como específicos para lograr que podamos defender como ese derecho. Listo. Creo que había alguien más levantando la manito, pero no lo veo ya. Creo que era la señora Mariela, como para terminar con las preguntitas. Señora Mariela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. A ver, tengo una pregunta. Desde el momento que yo solicito un medicamento a la EPS, ¿cuánto tiempo tienen ellos para darme la autorización? Ujú. Bueno, pues si es un medicamento vía MIPRES, pues dice que en 5 días hábiles, pues ya tiene que estar el medicamento, ¿cierto? Si es un medicamento, pues que no es MIPRES, sino que está dentro del plan de beneficios, pues realmente también debe ser en lo más pronto posible, porque pues un medicamento es para mejorar la calidad de vida del paciente y más si son pacientes con cáncer, con enfermedad huérfana, pues necesitan su medicamento lo más pronto posible. Entonces la ley, pues en el caso de los que están dentro del plan de beneficios, no dice 2, 3, 4 días, ¿cierto? Pero sabemos que se debe entregar inmediatamente, porque como les digo, pues en ese navegar del sistema de salud debe ser fluido. Y si a mí hoy me mandan un medicamento, yo lo radico mañana, pues uno esperaría que en 2 días pues ya tenga el medicamento, esté autorizado y se realice la entrega, ¿cierto? Entonces, si ya vemos que, por ejemplo, en una semana no lo A ver, entregan y el paciente lo necesita, pues ya puedo acudir también a la acción de tutela. Incluso en los medicamentos, la acción de tutela, uno para un medicamento siempre lo pone con medida provisional. ¿Qué es medida provisional? Que el juez, antes del fallo, le diga y le ordene a la EPS que en 48 horas entregue el medicamento. ¿Por qué? Porque como esos medicamentos son tan importantes, el paciente se puede descompensar y este derecho está en ese momento tal vulnerado, no puede esperar los 10 días del fallo de tutela. Entonces lo ponemos con medida provisional para que al paciente se lo entreguen lo más pronto posible. a ver, les comento. Nosotros somos de Cajacopi, en Boyacá. Mi padre tiene cáncer de próstata. El oncólogo le tiene un tratamiento con ensalutamida, pero hemos tenido cantidad de problemas con mucha tardanza en la autorización. Luego aquí es todo un proceso entre que me entregan, desde que yo solicito la autorización para poder solicitar al hospital la ensalutamida, están llevando hasta 23 días, hasta 23 y 27 días la demora del momento en que yo la solicito hasta la autorización, hasta que me entreguen la autorización. Luego, eso hay que recepcionarlo en el hospital. De aquí se pide a Garagua, de Garagua se pide a Tunja. Es todo un proceso. Mi padre ha tenido, o sea, por falta del medicamento, se le ha subido bastante el antígeno, ha tenido un atraso en su salud. Y ya no sé qué hacer. Ya he puesto PQRs en personería, ha venido Supersalud acá, he puesto queja en Supersalud, he hecho de todo, pero no, la tardanza en la autorización, aquí esto es terrible. ¿Por qué tanta demora en la autorización cuando es un paciente, un adulto mayor oncológico? Sí, pues ¿Qué Mariela, puedo claro. hacer? ¿Qué me sugiere? Y tú dijiste Sí, algo dígame. que si es un adulto mayor, es una persona de especial protección para la ley, ¿cierto? Entonces, ¿qué te aconsejo hacer? Como ya agotaste
las quejas Sí. ante la súper y no ha surgido efecto, entonces poner tutela con la medida provisional, porque no se pueden tardar, como tú dices, 22, 23 días para una autorización y aparte de esos días adicionales para la entrega. Entonces yo te aconsejo poner tutela para que te prioricen el tema de los medicamentos. Incluso se puede solicitar tratamiento integral dentro de la tutela para que al paciente no le nieguen nada derivado del cáncer de próstata. Ya en caso de que te lo nieguen, pues ya no tienes que volver a acudir a poner tutela, sino que pones el desacato. Pero yo te aconsejo que sí debes ya poner esa acción de tutela. Ah, vale, vale, muchas gracias, porque es que él está retrocediendo o sea, en el tratamiento que el oncólogo le lleva desde el 2019 ha sido súper efectivo. Mi padre, mejor dicho, o sea, su salud, porque él ya le hizo metástasis en los huesos, los dolores son terribles, pero a partir de este tratamiento mi padre ha mejorado bastante, muchísimo, muchísimo con este tratamiento, pero ahorita, claro, él ha llevado hasta 15 días y 20 días sin el medicamento. Sí. Con lo cual ahorita yo hice la solicitud el 2 de febrero y me llegó el medicamento el 24. Alcanzó a tener como 17 días sin ese medicamento. Empezó nuevamente con los dolores de espalda, con los dolores de la pierna, precisamente por falta de ese medicamento. Y se ha puesto quejas, se ha puesto PQRs. Bueno, ha sido un atraso terrible, terrible con la no, o sea, con la no llegada oportuna del medicamento. Y yo lo paso con antelación, con muchísima antelación. Me entregaron el 24 me entregaron la última caja y el día 2 fui nuevamente porque me deben o sea, hay veces en que no recibo, o sea, no llegamos a obtener porque es una caja por mes. El oncólogo lo ve cada 3 meses y le autoriza para 3 meses, pero no me llega oportunamente la caja de los 30 días oportunamente. Entonces, el tiempo que está sin el medicamento, pues claro, para él es un atraso terrible con su tratamiento. Sí, Mariela, te comprendo perfectamente y es una de las barreras más comunes que a veces los pacientes no son adherentes al tratamiento por la dilación en la entrega, ¿cierto? Y usted sabe que en esas enfermedades crónicas, pues es importante que ese tratamiento sea constante y continuo. Pero como te digo, te doy la opción de la acción de tutela con tratamiento integral para que pues no hayan más negaciones y en caso de negación ponemos desacato. Ah, vale, muy bien. Vale, muy bien. Muchísimas gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Bueno, doctora, lamentablemente el tiempo es muy corto. Agradecerle a todos los participantes y agradecerle a usted por esta charla tan importante. Hay personas que tal vez tienen alguna o les queda alguna duda, los invito nuevamente a que ingresen a nuestras redes, ahí queda totalmente grabada la charla que tuvimos el día de hoy. También les recomiendo que por favor me regalen el diligenciamiento en el link que les envié. Y pues nada, agradecerle de verdad a usted y a todos los participantes del día de hoy. No, gracias a ti, Andrea, y gracias a todos los participantes. Y bueno, espero que les hayan quedado claro algunos temas. Y bueno, si no, pues podríamos realizar otra charla porque son muchos temas del sistema de salud. No, y salen todas las preguntas posibles porque igual es buenísimo por eso este tipo de charlas. Me están diciendo que qué redes. Nosotros tenemos Facebook, la fundación tiene Facebook, Instagram y YouTube, ¿sí? Entonces, para que ahí pueden ingresar y ahí está toda la grabación que hicimos el día de hoy con las preguntas. Bueno, doctora, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Con mucho gusto. Feliz fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.